para tratar de evitar que se sigan inflando los precios de esta forma. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que un poco respectivo a esto mismo y que se va mencionando, una duda es, y algo como desesperanzado, ¿qué mecanismos tendríamos nosotros, ciudadanos de a pie y de ingreso inestable, para hacer justamente este tipo de presión? Porque existen las políticas públicas, podemos poner buen transporte, pero no podemos esperar a que el mercado se regule. Eso no sucederá. Y los intereses del capital claramente están muy inmiscuidos en el bolsillo y en la mente de quien está en las administraciones. Y también hay una gran distancia entre los ciudadanos, entre nosotros, con el espacio que habitamos, con cómo se administra, hasta a veces con la misma habitación que no poseemos, que no tenemos propiedad, solo posesión. Entonces es efímero y pues no me importa tanto y no hay conexión, no hay cohesión. No sé, ¿dónde está? ¿Qué mecanismos? ¿Cómo se facilitaría entonces hacer esa clase de presión? Buscar la vivienda como un derecho. Proyectos como que ahora Infonavit está volviendo a construir, a hacer proyectos de residencial. Bueno, que una renta estatalizada, una renta base, no sé qué mecanismo. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a eso? Bueno, puede haber varias formas. Yo lo centraría en una correcta participación e información de la gente. Uno de los derechos más importantes, precisamente de la vida, de la seguridad y demás, que tiene que manejar el Estado, estamos hablando Estado como centro de control federal, es el derecho a la vivienda. Si nosotros empezamos a exigir que el derecho a la vivienda tenga mucho más subsidio, mucho más apoyo para todas estas personas que no tenemos un sueldo seguro, un sueldo fijo, pudiéramos empezar a buscar nueva política pública. Ahora, ¿por qué es importante? Porque a partir del gobierno de Vicente Fox, esto se hizo como más hacia la política neoliberal y decidimos que le vamos a dar mayor oportunidad al desarrollador de vivienda. Esto implica obviamente un negocio. ¿Por qué? Porque es su forma obviamente de llevarlo, pero el gobierno empezó a disminuir mucho, incluso la cantidad de apoyos, de subsidios y demás, porque ya tenía alguien más que estuviera solucionando el problema de vivienda. Ahora, si nosotros estamos informados, si votamos, si estamos exigiendo lo que realmente necesita la ciudadanía, sería a lo mejor otra cosa. Y nos preocupa mucho el que se tengan sellos de control en los productos de Marinela, mucho más que realmente el que yo pueda acceder a una casa habitación, cuando es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo finalmente sí tenemos que saber, pues, a qué tenemos derecho, que participe? Porque hay veces que digo, ay, qué flojera tener que ir el domingo a votar, qué horror. O bien, ¿yo para qué digo algo si a lo mejor me van a tomar como el conflictivo, como etcétera? O sea, no, o sea, habla. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayoría. Porque teóricamente nos tienen que dar apoyo a nosotros y para eso votamos, ¿no? Para que haya gente que nos ayude a solucionar los problemas emergentes. Para mí sería por ahí. Y de que se necesita, obviamente se necesita. Yo quisiera como saber si alguien de ustedes tuviera quizá el dato, si por ejemplo fue después de la pandemia. ¿Quién lo mencionó? Alguien dijo lo de después de la pandemia, ¿no? En el video. Pero creo que ya es cada vez más común que la vivienda sea vista como una inversión y ya no está como que tanto en el imaginario que es un derecho. O sea, es como, no sé, en mi generación suena mucho como justo este mito como de no, es que para nosotros cada vez es menos accesible, o sea, cada vez va a ser menos posible acceder a la vivienda. Pero me pregunto en qué momento normalizamos o como que se volvió un discurso válido el ya no puedo acceder a la vivienda cuando es un derecho. O sea, como que se me hace a mí una locura esta percepción en donde incluso ya hay como un montón de resignación. O sea, yo porque soy soñadora, ¿no? Y yo sé que quiero una casa o más, las que sean necesarias. Y yo sé que es algo a lo que me estoy dirigiendo, pero hay un montón como de personas cercanas que me dicen, no, pero es que ya para qué, o sea,
sea, ya para qué quieres una casa, mejor rentas en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, en cualquier momento. Mañana te aburres y ya te vas a Costa Rica y luego rentas un rato en Costa Rica y ya nada te ata. Pero ¿es realmente nada te ata o más bien no está el entender que podemos tener un refugio, ¿no? Porque también el mundo creo que se está poniendo súper apocalíptico y en cualquier momento llega el rentero y nos dice, muchísimas gracias, voy a rehabilitar la casa, bye. O sea, y como luego la integridad, o sea, como que me parecen ahí temas humanos súper delicados que no sé en qué momento se nos desdibujaron del imaginario, no sé. A ver. Bueno, mira, yo quisiera decirte algo así como, a ver si logro responder tu pregunta. Lo que pasa es que hoy vivimos como dos realidades. Una realidad virtual, en donde vemos un montón de cosas, influencias y dinámicas sociales que no son ajenas. ¿Sí? Entonces, la realidad es la que vivimos aquí y es la que estamos ahorita platicando, ¿sí me explico? Entonces, pues ante ello hay que organizarse y hay que poner los pies en la tierra. Y otra vez volvemos a platicar esa frase que ya tiene muchos años, pero sigue siendo vigente, de pensar global y actuar local. Entonces, está muy bien que conozcamos, que veamos otras sociedades, su evolución, su dinámica, pero aquí en México y en particular aquí en Guanajuato estamos en cierto momento de algo que voy a llamar, o me gusta llamarle como cierto momento evolutivo del capitalismo. No sé si me explico. Hay otras sociedades en donde ya están en otro rollo muy diferente, hay otras en donde apenas están conociendo el capitalismo. Nosotros vamos como a medias, ¿no? A partir de la apertura comercial de finales del siglo pasado y así. Entonces, qué bueno que tú dijiste como estamos como en un mito, ¿no? Hay que quitar los mitos. No hay que renunciar a los sueños, pero hay que informarnos de la realidad. Entonces, eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Que hiciéramos. De hecho, si yo vengo aquí a escuchar, ya es para eso, para enterarme de lo real, de lo de aquí. Pues miren, más como consejos. Más como consejos, miren, de todos los que están aquí, ¿quiénes son de Guanajuato? Que me levanten la mano. Ok, ahorita el tema es hacia Guanajuato, ¿verdad? Entonces los demás piensan quedarse en Guanajuato. Levanten la mano. ¿Piensan quedarse a vivir en Guanajuato? No, pues entonces hay que hacer otro foro para no. Estamos hablando de la problemática de Guanajuato. Bueno, si se van a donde sean, a León, a Irapuato, el consejo va a ser el mismo, fíjense bien. Uno de los problemas que tenemos en las sociedades y son la política, sí, desafortunadamente la política se convierte en politiquería, es un tema muy serio, ¿no? De repente nos tachan de que somos problemáticos o que le echamos grilla al gobierno, pero ahorita platicando con ustedes es una realidad, o sea, entonces uno de los medios para que ustedes puedan cambiar las cosas es que no importa si son arquitectos, son licenciados, si son contadores, no importa. Traten de tener una visión de acercamiento. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, al Implan, que es el que hace toda la planeación. Por ejemplo, ahorita Guanajuato acaba de autorizar su nuevo programa, pero ya empezaron a trabajar para el programa del 2050, ¿sí? Entonces, ustedes necesitan meterse a eso, una. Dos, necesitan buscar puestos políticos, ¿sí? ¿Cómo cambiamos? Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, si tú ya dices, es que el puesto político, guac, entonces ya aguántate, porque entonces, ¿quién lo va a resolver? ¿Sí? Fíjense, todos los que están en gobierno, tarde o temprano, se van a tener que jubilar o pensionar. ¿Quiénes van a entrar? No importa que estén en León, en Irapuato, en Chihuahua. ¿Quién va a entrar? Ustedes jóvenes, ¿sí? Entonces, si desde ahorita ustedes se van acercando al Implan de sus ciudades, se van acercando a trabajar en los municipios y se van haciendo una conciencia, pues métanse, sean regidores, sean síndicos, sean
Sí, organícense, pero ya, porque los cambios no se hacen mañana así. Les aseguro que se asocian, se juntan, promueven, se acercan, se especializan. Imagínense todos los que están aquí que terminen síndicos, regidores, presidentes municipales, secretarios. Entonces ahora sí vamos a cambiar, ¿verdad? Pero yo te preguntaría algo directamente, como ¿tú no consideras que se pudiera hacer un contrapeso desde la organización civil más allá de aspirar a un puesto político? Porque, o sea, se sabe, ¿no? Que te absorbe y ya chingaste, o sea... O la mafia. Sí, o sea, te absorbe y no hay eso de hacer el cambio desde dentro del sistema. Es un mito, es una romance. El objetivo del político es permanecer y escalar. Te voy a poner ese ejemplo, mira. Bueno, creo yo. Les voy a poner ese ejemplo. Yo ahorita soy el nuevo presidente de la Asociación de Peritos, ¿sí? Ya ves. Entonces, todos los peritos, somos 117 peritos ahorita vigentes entre ingenieros, arquitectos, topógrafos. Somos los encargados de apoyar al municipio para tramitar todos los permisos de construcción, es decir, desde una casa, un hotel, una gasolinera, un fraccionamiento, un centro comercial, todo. Entonces nosotros vamos y hacemos trámites y nos topamos con miles de burocracias. Entonces, ¿qué hacemos? Es el ejemplo que dice, se puede hacer sin estar dentro, claro, a través de una asociación de peritos cuevanenses. Vamos a elaborar un manual de procedimientos, no nos vamos a ir a pelear con el gobierno, vamos a ir a concientizarlos, a presionar desde afuera de que, oye, nosotros somos los que vivimos tu vía crucis. No es posible que tu gente me diga que no salen los permisos y tiene un atraso de 3 meses porque no hay computadoras o no hay impresoras, ¿sí? Entonces no lo vamos a cambiar mañana, pero sí lo vamos a cambiar para el siguiente votación del Congreso de la Ley de Egresos. Y entonces ahora sí, la Ley de Egresos le tiene que distribuir bien a desarrollo urbano, a catastro, etcétera, sus impresoras, su computadora, su recurso humano, ¿sí? Porque pues antes, ahorita ya piden la carrera, pero antes había puros técnicos. Ahorita todavía es momento de que hay arquitectos y no saben nada de evaluación y son los que revisan los regímenes en condominio. Entonces imagínate, ¿por qué? Porque alguien de ustedes que estudia una maestría, pues no va a querer entrar al municipio ganando 12,000 pesos al mes, ¿sí me entienden? Entonces todo eso se tiene que hacer el cambio con una presión desde las asociaciones. La Asociación Civil de Peritos no está dentro del gobierno. Entonces sí podemos hacer, ustedes pueden hacer una asociación y trabajar, ¿sí? Anotadísimo. Ahora, ¿qué pasa si de la Asociación de Peritos, que ya estamos en el mismo canal, alguno se postula y después pudiera tener la oportunidad de ser el director de desarrollo urbano? Entonces ya tienes a alguien dentro, ¿sí? Entonces, por el simple hecho de ser una asociación, sí nos escuchan y hemos cambiado muchas cosas. Aquí el arquitecto Paco Robledo, hace 6 años fue el impulsor de esta asociación de peritos. Él duró 3 años, luego vino otro consejo y gracias a todo ese trabajo, el municipio en parte se ha actualizado en la plataforma digital, ¿sí? Ahorita ya puedes hacer un trámite desde tu casa. Desde tu casa haces un trámite sin salir, sin usar tu carro, sin perder tiempo, sin ir a hacer tráfico y puedes pagar y ya nada más te avisan, ya está, ok, pues ahora sí, ya nada más es un recorrido en carro, ¿sí? Entonces ayudas a todo ese contexto, ¿sí me entienden? ¿Qué hubiera pasado si el arquitecto y los arquitectos iniciales, bueno, yo también estuve ahí en la fundación, en el inicio? ¿Qué hubieras pasado si ese grupo de 5 o 7 hubiéramos pensado como tú? Hubiéramos dicho, no, pues como con los políticos, no vamos a tener roce, no, es que es una mafia, es que guácale, es que no sé. Entonces, pero qué bueno que lo dijiste, para eso son estos foros, sí, hay que ser bien directos, ¿sí? Sí. Hay que ser bien directos, es en el buen sentido. Hace un mes vino un arquitecto y dice, pues es que yo cada que estoy en un foro digo y ni me pegan. Bueno, ya hubiera sido síndica o regidora, pues, o sea, claro que sí, ¿no? O sea, sí se puede. Entonces, organícense, ¿sí? Si el tema es Guanajuato y la mayoría de ustedes no va a estar, bueno, a donde vayan, organícense. Pero sí les voy a dar un consejo.
como jóvenes, cuando egresamos queremos encontrar el hilo negro y ese es un error que nos hace que nos desanimemos, que nos desesperemos, que pensemos que todo el mundo está en contra nuestro. No, primero hay que informarse, primero hay que actualizarse, primero hay que entender todo el entorno. En el otro foro igual había chavos, qué gusto da, pero chavos que decían, entonces sí hay unas planeaciones. Acá el experto les comentó, ¿no? Desde los 70 se inició, luego en los 80, luego en los 90, no los conocemos. Entonces es un área de oportunidad. Este foro es un área de oportunidad muy grande para ustedes en cuestión de conciencia, ¿sí? Nosotros, pues miren, ¿sí me puedo extender un minuto o ya? Si pudiéramos ya ir como... Así bien rápido. Decían ustedes, es que no hay ofertas de trabajo. Miren, yo cuando estudié la maestría en evaluación hace 13, 14 años, me enseñaron en cuestión de especulación. No la estudié en la Universidad de Guanajuato, la estudié en la Cámara, como que es un poquito más abierta a negocios. Desafortunadamente nuestra educación pública es más hacia empleados. Entonces ahí yo estudié todo el plan de ordenamiento territorial existente, las áreas de oportunidad, compré varios terrenos donde iba a haber un desarrollo, donde iba a haber una, en cuestión legal, una seguridad de inversión. Y empecé a comprar terrenos, hasta que hice como una manzana, hice mis permisos de vialidad, etcétera, y los vendí. Y cuando ponía la lona, en menos de un mes me compraban un terreno y luego otro. ¿Saben cuánto tardé para eso? 3 años. Pero ese es otro consejo. Si ustedes quieren que ya les vaya bien mañana, entonces estamos mal, ¿Qué tuve que hacer yo? Estudiar la maestría, ¿sí? Estudiar el contexto, sí. Entonces esos son los ejemplos que les pongo. Y obviamente el caso de los terrenos que yo tenía, que ahora voy a desarrollar unos departamentos, pues van a ser de departamentos que cuesten 2,5 millones. Entonces, desafortunadamente ustedes dicen, sí, pero es que nomás quieren lucrar. Pues sí, es que el problema es que el entorno no se presta, ¿no? O sea, para comprar un terreno lejos porque no estaban las condiciones, no había los planes necesarios. Entonces, ¿qué hago yo? Pues bueno, ya me metí a la asociación, tan es así, ya estoy de presidente, ni quien me hablara, ya en lo de metiche. Y ahora ya el municipio también se ponga las pilas. ¿Vale? Ese es el consejo, gracias. Muy bueno. Creo que Tania tenía una participación. Bueno, nada más era como un comentario respecto a tu inquietud. Ajá. O sea, creo que deberíamos buscar la misma certeza o la misma estabilidad para quien tiene una propiedad como para quien está rentando. Porque al final de cuentas, pues, el derecho a la vivienda no es solo en cuanto a tener el espacio físico, sino poderlo habitar de manera tranquila, ¿no? Entonces, pues era eso nada más. Si aquí alguien quisiera añadir como algún punto de vista, algo que haya aterrizado durante las presentaciones, que quiera compartir. Bueno, nada más por ahí escuché un comentario. Bueno, soy Francisco Arana, arquitecto. Bueno, también estoy en el área inmobiliaria y es con respecto al derecho. El derecho que se ha tenido siempre y que nos ha dado el gobierno es al acceso a un crédito. O sea, realmente nunca nos han dado una vivienda. Nuestros padres en algún momento siempre trabajaron bueno, en mi caso fue un empleado toda la vida y nunca utilizó su crédito de Infonavit. Él siempre fue de la idea, compro mi terreno, lo construyo y aquí vivo. Y al final le dieron su dinero de Infonavit, pero en cuestión de derecho a un acceso y querer que el gobierno garantice una renta o que tenga poder sobre la venta de una vivienda, ahí sí ya se me hace como complicado, ¿no? Cada quien es dueño de sus cosas y le pone el precio que quiera, ¿no? Finalmente. Que luego eso se vuelve como un poco peligroso, ¿no? También la especulación en la vivienda se vuelve mega inhumana. Pero bueno, finalmente, la gente no pone el precio. Es el comercio. O sea, tú puedes salir a 10 millones
tu casa, pero si el mercado no los da, no se va a pagar. No te lo va a pagar. Y el dueño tiene el derecho de pedir lo que quiera. Es su bien. Así es. Sí. Alguien que quiere vender fuera del mercado, pues pasan años. Pasan años. Es que justamente en esa, o sea, quien solo tiene una vivienda o dos, pues claro, va a esperar y solamente va a esperar tener como un gran rédito de eso. Pero si hay un problemón en lo que se menciona de la mafia inmobiliaria, de inmuebles estancados, desarrollos habitacionales de quien no tiene esta necesidad, y muchísimos inmuebles se pueden quedar estancados en el mercado poniendo la vara en 4 millones una vivienda de 3 habitaciones en esta zona, porque ellos lo están vendiendo así y ellos tienen toda la paciencia del mundo para esperar. Muchísimas veces incluso ni siquiera, ya también cuando se habla como de estas cantidades, incluso ni siquiera es el dinero, porque este capital es una inversión o es una acción o es un inmueble que es inflable o no, y puedes utilizar ese dinero, pero a ellos no les surge el dinero. A todos nosotros sí nos surge el techo, y ahí sí me parece como podría entrar, no sé si sería pertinente regular, porque estaría como muy grosero entrar al negocio particular de alguien, pero sí me preocupa, la otra parte que me preocupa es quien no tiene completamente la urgencia y mantiene los precios y la vara ahí. Pero si es un bien que no está, o sea, que no está a la venta, ¿por qué otra persona tendría que poner el precio? No, o sea, ¿cómo se van? Existe la oferta y la demanda, y a lo mejor por oferta y demanda podríamos decir, se va a estabilizar el costo de la vivienda y tal, pero hay muchísima vivienda en oferta sin demanda y sin necesidad de demanda. Entonces estas personas se puede mantener pues casi, esto puede ser un poco difícil, pero sí existen carteras que dices, no, pero es que yo esta calle tengo el 70% de las propiedades y las rentas, pues a lo mejor nadie se me acerca, pero sí estoy poniendo un poco la especulación, incluso en la esperanza de otros. Yo no la necesito, pero hay otros que sí especulan, que sí buscan vivir de la renta, que sí buscan sobre todo jubilarse de 2 rentas, o quienes buscan acaparar esta cantidad de inmuebles, y esas personas pues posiblemente no lo hagan desde la idea de sí voy a hacer la vivienda impagable, pero sí lo hacen desde el pedo de no me tiene con prisa, y si tengo que esperar 20 años para tener 2 millones de varos, no hay pedo, pero mucha gente no va a esperar 20 años por tener techo o 2 millones de varos. Pero ¿por qué otra persona quisiera disponer de un bien que no es de él? ¿O no tiene acceso a él? No, pero las viviendas en venta, pero que establecen los precios así. Sí, mira. Lo que tú, a ver si te interpreto, lo que tú quieres decir es que qué mala onda que esa gente que no necesita hacer un negocio haga viviendas y le ponga el precio sobre el cielo, y que eso afecta al entorno, ¿no? Acuérdense, hay que ser muy claros. Está la Constitución. Entonces la Constitución te dice que eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer una casa y decir, la venden en 100 millones de pesos, y no por eso te van a meter a la cárcel, ¿sí? ¿O no te van a obligar a vender? Pero cuando la vas a vender, entonces imagínate, ahora vamos a cambiarle, que tú lo haces así, haces un penthouse que cuesta 3 millones de pesos y lo pones en 50 millones de pesos. Nadie te podemos decir bueno, muchos dirían, pues está loco, pues cuando se le va así. O sea, lo que me refiero es que no es un factor que afecte directamente, ¿sí? Ni que es intencionado. Ajá, no. Pero que lleva una inercia. Se puede analizar, pero no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. Descriptivo. Sí, y el último consejo, aprovechando que agarré el micrófono, especialícense, por favor. Yo no puedo ver todos los temas. Por ejemplo, aquí la arquitecta habló del tema de las rentas. Yo no me meto en temas de rentas. Entonces tendría que haber un especialista en temas de rentas y estar en el municipio para hacer leyes para rentas, ¿no? Sí, entonces especialícense, porque si no, pues todólogos está muy complicado. Sí, yo creo que, fíjate,
a lo mejor una conclusión, así como hace un rato la experta concluyó en decir, bueno, la política de Infonavit es más bien económica que de vivienda. A lo mejor una conclusión a la que podríamos llegar aquí es que nos surgen negocios que tengan ese enfoque social y enfoques de pequeña y negocios de pequeña escala. ¿Sí me explico? Entonces, si no hay la debida oferta para vivienda de interés social, pues hay que entrarle a ese negocio nosotros, ustedes. ¿Sí me explico? O sea, es otra manera de atacar el problema, decir, bueno, que haya políticas públicas, sí. Pero ¿y qué tal que ustedes, a través del conocimiento, a través de su impulso, de su organización, pues hagan negocio? Los economistas le llaman la base de la pirámide, ¿no? El no pensar solamente en el negocio de acá arriba, sino en la base de la pirámide. Entonces, ajá, Para exactamente, eso es el área de oportunidad que hay, ¿no? Haga negocios en eso. Yo también ahorita me ponía a reflexionar justo lo que decía la doctora Belia, tratando de ejecutar una conclusión integral. Como que se está poniendo mucho sobre la mesa el tema de la oferta y la demanda, cuestiones relacionadas justamente con el derecho a la vivienda desde la parte de la dinámica económica, y creo que a veces también algo que se nos olvida de implementar a partir de la última conclusión que hacía la doctora con respecto a la posibilidad de que nosotros podemos hacer cambio desde nuestra trinchera independientemente de lo que estemos estudiando o en la posición en la que estemos, es el que debemos de evitar dejar de ser indiferentes ante la situación, ¿no? Porque creo que una de las problemáticas que tenemos, y es una corresponsabilidad que todos tendríamos, es que independientemente de que me afecte directa o indirecta, tenemos un impacto sobre las decisiones que se toman, ¿no? Y creo que esa es la problemática hoy que vivimos, ser indiferentes y no ver la problemática, no participar, como tratar de generar esta cohesión social. Y creo que lo decía muy bien, doctora, de todos vivimos, o bueno, las personas que habitamos ahora la zona sur, venimos de barrios, y que la dinámica social siempre marcaba como una pauta, y hoy en día vivir en un fraccionamiento es también ser indiferente a lo que le pasa al vecino, ni siquiera dar los buenos días, y eso también creo que es parte de la problemática de lo que estamos viviendo en la ciudad. Entonces también a mí me gustaría, ahorita aprovechando que está por aquí, cómo pudiéramos volver a recuperar esta parte de la cohesión social o generar mayor participación, porque en muchas ocasiones también es muy fácil levantar la mano, criticar, digamos, darle como su responsabilidad mucho al gobierno, pero también nosotros mirarnos y decir qué estamos haciendo para generar cambios, ¿no? Y también me queda claro que hoy en día la poca credibilidad que les damos a las instituciones es evidente. Redes sociales como esta marca de que subes cualquier tipo de publicidad y no falta la persona que ya esté aventando las piedras sin conocer de fondo qué es lo que se está trabajando, y me preocupa un poco esa parte de que la cohesión social y la participación ciudadana se está quedando de lado. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para poderlas implementar y poder generar también un cambio desde lo que nos toca hacer, ¿no? Simplemente participar. Bueno, yo lo tomaría como los fraccionamientos que sí tengan esta exigencia, que haya los servicios cercanos y podamos motivar a que haya mayor comunicación. Pero también hay algunos ejemplos. Chile tiene alguno que es muy reciente, donde se organiza la misma comunidad, incluso entre todos ayudamos a construir casas de habitación y se genera un nuevo fraccionamiento derivado de todas estas iniciativas. Ahora, esto es muy reciente, no ha habido resultados, al menos ahorita, para saber cómo funciona o cómo se va integrando, pero me parece muy buena idea. Antes, si ya la tendencia es a no tener una familia regular, sino a vivir en pareja, a vivir solo, a vivir con tus mascotas o a vivir con amigos, pues me parece una solución muy, muy viable, con mucho menor costo y además con las características que tú quieres de vivienda. Ahora, si de eso también seguimos presionando un poco más para que la ciudad se siga manteniendo de manera equitativa, pudiera ser muy buena opción. Entonces, hay opciones. Yo creo que sí, efectivamente hay muchas áreas de oportunidad. Nos falta esta creatividad de empezar a lanzar distintas alternativas, ¿no? Creo yo.
Bueno, a mí me gustaría poner sobre la mesa el papel que jugamos las y los arquitectos en toda esta parte, y creo que, por ejemplo, en el tema del Infonavit, podríamos tener, se me hace una intervención bastante acertada si cambiáramos el paradigma que tenemos de lo que es una casa de Infonavit, ¿no? Porque hay un cierto estereotipo, y creo que si interviniéramos en ese sentido podríamos generar viviendas dignas, o sea, en el tema del diseño. Y también me gustaría mencionar como que hablamos mucho de la familia tradicional, ¿no? De papás e hijos, y en realidad no tengo ahorita el dato, pero pues hay aquí en México tipos de familia uniparentales o pues sí, ahorita el co-living, y como mi intención es como que pongamos sobre la mesa cuestionar esas maneras que tenemos de proyectar como para cierto tipo de perfil que en realidad es muy diverso, y proponer espacios más flexibles también. También el tema de los fraccionamientos, creo que si bien es una realidad que los fraccionamientos se hacen y se hacen casas en serie, también desde nuestra trinchera del diseño podríamos proponer espacios, pues hay diversas cuestiones, ¿no? De proximidad, por ejemplo, en las fachadas. Hay ciertas tipologías que a lo mejor como lo que antes se hacía, como de tener como es como en Estados Unidos los porches, como los pórticos, ajá, ciertas técnicas de diseño o ciertas como alternativas que podemos empezar a implementar y que nos van a dar un poco este sentido de comunidad. Obviamente los espacios compartidos. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Guanajuato, rento en los condominios La Bufa, están ahí por Paso de la Presa, y se me hace un espacio bastante digno, o sea, porque he vivido en muchos lugares aquí y siento que está muy bien resuelto, que el tema es que las torres están alrededor y en medio hay un espacio que es como una fuente, y es como este espacio compartido, rodeado de naturaleza, como ese tipo de cosas, empezar a plantear como otro tipo de diseño que no fomente como esta segregación que se tiene normalmente en los fraccionamientos, ¿no? Un diseño un poquito más amigable y más como en el sentido de fomentar esta comunidad que nos está faltando en este tipo de fraccionamientos. ¿Alguien quisiera compartir? Bueno, ¿alguien quisiera añadir algún punto de vista? A ver, se lo pasan a Itza, por favor. Gracias. Bueno, esta es una pregunta que va como para los desarrolladores. No sé quién esté aquí de desarrollador, Innova o algo así. ¿No? Bueno. Bueno, ok. Es que, bueno, yo tengo entendido que ustedes se dedican más a la construcción privada, ¿no? Bueno, como que, bueno, no construcción, más bien es venta y renta de inmuebles privados. Sí. Ajá, pero no se meten como al tema de Infonavit ni nada de eso. Tenemos gestores, o sea, ¿sí? Vamos a apoyar en este tema. Ah, ok. Más bien, es que mira, a nosotros nos dan a vender casas, y si la casa cumple los requisitos que te pide Infonavit, nosotros la vendemos con el crédito Infonavit del cliente utilizando un gestor. Pero sí manejamos. O sea, el asunto es que el Infonavit acepte la vivienda. O sea, nosotros la podemos vender con el crédito que sea. Ok. Bueno, ahora la otra pregunta. No sé. Es que, por ejemplo, ella mencionaba lo del tema de la dignificación de la vivienda. Y eso a mí también como que me genera un poco de ruido, porque ahora con el tema de las casas, de la vivienda del bienestar,
digo, la verdad no he investigado mucho, desconozco cómo esté bien la distribución de la casa y así, pero a mí me genera un poco de ruido que el diseño de las viviendas en serie, de las viviendas que van para crédito de Infonavit, que se supone que son accesibles a toda la población y en México y así, que es un programa accesible, luego no sean espacios tan dignos. Me refiero a este tema de que hacen departamentos, conjuntos habitacionales, que hacen casas dúplex y no hay un espacio de privacidad, no se tiene como los principios básicos de la arquitectura, vaya, y no se piensa tanto como en el confort, en las emociones de las personas al estar ahí habitándolo, ¿no? Entonces, no sé como que qué tanto se podría hacer como para que esto deje de pasar. O sea, de que a lo mejor tomar de referencia o que se deje de tomar como un cierto lujo o privilegio ser arquitectos y diseñar de lo mejor para únicamente un sector privado y no dignificar en sí la vivienda para quien realmente la necesita. Porque vemos como ese tema de casa es el modelo típico, ¿no? Ventana al frente, sala, comedor, cocina, patio. Y ahora ya hasta a veces ni patio tienen las casas, ¿no? O los departamentos, porque ya dicen, pues que vaya, ahora ya ni comedor, ¿no? Entonces se está pensando ahora, dicen, no, pues es que la tasa de natalidad está disminuyendo, ya las parejas ya no tienen tantos hijos. Pero realmente las personas, o sea, se va a escuchar como, no sé si se llega a escuchar esto elitista o no sé, pero realmente las personas que carecen de una vivienda son las personas que tienen más hijos. Y no sé si se esté pensando en eso. Pues no sé si traigas el dato o sea una idea. Como el dato. O sea, como una estadística. Ajá, o sea, no. lo hayas leído en algún lugar, o sea, como una creencia tuya. Es que es lo que veo, o sea, es lo que he visto. Porque en algún momento yo estuve trabajando en una constructora y nos tocó desarrollar desde principio a, no a fin, porque al final de cuentas no se terminó, no se concluyó el proyecto, precisamente por temas de que no era rentable, de que no era viable construir ahí, accesibilidad y todo, ¿no? Pero yo siempre tenía esta pelea con mi jefe. Mi jefe era un ingeniero civil que había hecho un proyecto en León que ahorita es vivienda abandonada, vivienda problemática y abandonada, ¿no? Entonces yo me peleaba mucho con él porque yo le decía, es que Inge no le está dejando nada de ventilación ni iluminación en este espacio. Pues no importa, se va a vender porque es el más barato, lo van a comprar. Entonces entraba en mí esa parte de que no, o sea, es que yo no podría venderle a alguien una vivienda en esas condiciones, porque no es como que algo donde yo me sentiría cómodo, ¿saben? Entonces empezábamos a disminuir espacios, incluso medidas en recámaras, medidas en baño, medidas en ciertos espacios con tal de tener más huevitos y se pueda llegar a tener más. Que al final de cuentas se entiende por las tasas de interés del crédito puente, pero de todas maneras era como, yo hubiera preferido dar un poquito más caro, pero tener algo más viable, ¿no? Pero esas son iniciativas desde el gobierno federal por una solución que se planteó por ahí de los años 50. Cuando toda la gente empieza a acercarse a las ciudades grandes para vivir, porque se cree que es una mejor condición de vida, el gobierno federal se vio en la necesidad de hacer casa de manera inmediata y entre más chiquita mejor para dar solución. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Que se siguió con la inercia, empieza a haber una serie de programas como Vivienda Semilla que para mi gusto son fatales, porque efectivamente van a eso, a la menor cantidad de metros cuadrados para sacarle el mayor provecho. Ahora, es un hecho que una casa incluso mal planificada influye hasta en la fractura de la familia. ¿Por qué seguimos haciendo las casas de la misma manera? Aquí lo interesante es aprender a pensar. ¿Qué queremos de aquí en adelante? Ahora, eso está normado.
Eso está en toda la normativa de la Ley Nacional de Vivienda. Te dice cuántos metros cuadrados mínimo tiene que tener junto con la cantidad de espacios mínimos. ¿Dónde estamos nosotros participando para decir que no estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde sí tenemos que meter conocimiento es poder. O sea, vamos conociendo y vamos participando para ver cómo cambiamos todas estas normativas. ¿Puedo decir algo solo súper rápido? Y, o sea, yo siento que, por ejemplo, yo desde este lado, podría decir que una jovencita, creo que también es como justo esta disposición de romper el glamour de lo que creímos que íbamos a hacer como arquitectas o arquitectos, claro, y asumir la realidad y asumir una responsabilidad y también asumir, pues, ¿por qué no? O sea, una pérdida, porque pues tal vez no voy a vender un proyecto en 50,000, sino que voy a vender 3 en 8,000. Y entonces, o sea, creo que el modelo de negocios tendría que dejar de aspirar a lo que se supone, porque es lo que está destruyendo al final, ¿no? La ciudad o los centros urbanos. Entonces,